Vamos a tratar un tema hoy, en esta mañana, que decía al principio del programa que no se importantiza la inteligencia emocional en la sociedad. Pero en este caso vamos a hablar de la importancia de la inteligencia emocional en el área laboral. Señor director, tenemos ahí una imagen que queremos, por favor, para que la amable teleaudiencia esté contextualizado. ¿Y por qué es importante, poder tener pues inteligencia emocional en el área laboral? Bueno, realmente es un tema que es importante porque cuando tenemos un empleado que está pues informado de sus emociones, que se le enseña a cómo gestionar sus emociones, pues será entonces un empleado más productivo, será un empleado con mucho desenvolvimiento. Y realmente esto es algo muy importante. Entonces, la inteligencia emocional, debemos decir, en el área laboral, pues tanto individual como colectiva, afecta a la organización, ya sea en verdad, tanto en el lado positivo como en el lado negativo, porque si hay un personal, si hay empleados que no tienen herramientas cómo enfrentar una situación, entonces no es igual a un empleado que está preparado, que está empoderado y que se ha capacitado. Entonces es importante decir que las organizaciones en las que sus trabajadores presentan un nivel elevado de inteligencia emocional experiencian un mayor compromiso por parte de los empleados. En cambio, las empresas en las que sus trabajadores presentan un nivel bajo de inteligencia emocional tienen un mayor cambio de personal, pero además tienen mayores niveles de síndrome de quemado. O sea, eso es lo que conocemos en inglés como burnout. Entonces, además, baja productividad y además menos venta. Esto se refiere ya al caso de las empresas que se dedican a trabajar, que se dedican al área de venta. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son los beneficios de la inteligencia emocional en el área laboral. ¿Por qué es importante que una empresa emplee recursos, disponga de recursos económicos para capacitar a su personal? Bueno, en primer lugar, un primer beneficio, entre tantos, vamos a mencionar algunos, pero son muchísimos. Son muchísimos. El primero es que desarrolla, o sea, hay un desarrollo profesional. El empleado se desarrolla profesionalmente hablando. La próxima imagen, por favor, señor director. Es muy importante para el trabajo y el desarrollo profesional. En otras palabras, la inteligencia emocional desempeña un papel fundamental en el ámbito de trabajo, señores. Y es que cuando una persona se invierte en ella, en formación, tanto a nivel cognitivo como a nivel emocional, entonces se ve el cambio, señores, se ve el cambio. Estas empresas, ¿verdad? Que no vamos a mencionar nombres, pero en este país hay empresas, muchas, que invierten en formación para sus empleados, que invierten recursos para tener una empleomanía eficiente y eficaz. Entonces, eso es un primer objetivo, un primer beneficio. Entre tanto, otro beneficio es que el empleado tiene autoconocimiento y autorregulación. Tanto el autoconocimiento, la próxima imagen, por favor, director, tanto
el autoconocimiento como la autorregulación es muy importante para que un empleado se sienta empoderado de su función dentro de la empresa, se sienta identificado. Aquí hay dos temas muy importantes. Primero, voy a empezar con el autoconocimiento. ¿Qué es el autoconocimiento? Bueno, el autoconocimiento es el pilar número 1 que Daniel Goleman desarrolló la inteligencia emocional. Él la desarrolló bajo 5 pilares. Y el pilar número 1 es el autoconocimiento. ¿En qué consiste? Bueno, es cuando una persona se conoce. Cuando una persona reconoce sus propias emociones y las emociones de su entorno, o sea, de los demás. Es cuando una persona dice, yo me siento enojado, yo me siento feliz, yo me siento con miedo. O sea, es una persona que sabe ponerle nombre a las emociones. Es una persona que se conoce a sí mismo, pero algo también muy importante, quizás más importante, que identifica las emociones de los demás, de las personas que están en su alrededor. ¿Y en qué repercute esto? Bueno, señores, es fácil. Cuando yo puedo reconocer, cuando yo puedo entender de que una persona que está en mi entorno se siente triste, por ejemplo, por decir, ¿verdad?, un nombre de las emociones básicas, entonces yo puedo intervenir. Pero además de reconocerla, también es una persona que es sensible ante las emociones, señores, tanto propias como de los demás. Entonces, esa persona que tiene un autoconocimiento emocional desarrollado es muy diferente a otra persona que es insensible ante los demás, ante un cliente. Usted se imagina un cliente, señores, un cliente enojado, un cliente que se siente frustrado porque lo han engañado, como pasa mucho, y este empleado o empleada no tiene autoconocimiento, no tiene empatía con este empleado, con este cliente, y no sabe enfrentar, no sabe intervenir en este proceso. Señores, pone la empresa en peligro. Entonces, a veces se pierde más por lo menos. Entonces, por eso es que es importante invertir, señores, invertir en su negocio. Pero también autorregulación. Está muy ligado con el autoconocimiento. Autorregulación emocional, también conocida como autogestión, es cuando yo sé autorregular mis emociones. Hay técnicas para eso. Cuando me siento enfadado, ¿qué yo hago? Descargo ese enfado contra los demás. Y dicen por ahí, no, porque lo correcto es no enfadarse. Eso es muy incierto, eso es falso. ¿Por qué? Porque el enfado es una emoción. La ira es una emoción que todos experimentamos. Es imposible no airarse. Ahora, ¿qué es la diferencia? ¿Qué yo voy a hacer con esa ira, con ese enfado, con esa frustración? ¿Cuál es la canalización correcta que yo le doy a esa canalización? Perdón, a esa frustración, a esa emoción desagradable. Bueno, pues por cuestión de tiempo no podemos desarrollar las técnicas, pero hay muchísimas, hay decenas de técnicas de cómo yo canalizo la ira. Hay técnicas de yo autorregularme. Bueno, voy a decir una, por ejemplo. Por ejemplo, los ejercicios de la gimnasia cerebral. Son ejercicios de autorregulación. Y
Los que no entienden lo que es, esto consiste en hacer ejercicios físicos y mentales. Esto se llama gimnasia cerebral. ¿Mm? ¿Mm? Combinación, sincronización de los hemisferios. Bueno, entonces, además también, cuando un empleado se autoconoce y sabe regular sus emociones, sabe autogestionar sus emociones, entonces será un empleado muy diferente. Bueno, entonces tenemos un tercer beneficio, que es que cuando se trabaja inteligencia emocional en una empresa, eso ayuda a combatir el estrés. Señores, ¿quién no está estresado en este tiempo? Y más en el trabajo. Es normal que en el trabajo estemos estresados. Entonces, cuando se trabaja inteligencia emocional, entonces los empleados reducen ese estrés. ¿Tú te imaginas una situación laboral en la que la falta de empatía, por ejemplo, y la mala regulación de las emociones provoquen una discusión, que era lo que yo decía? Entonces, por ejemplo, hay una técnica que voy a mencionar. Cuando estamos sobre todo en trabajos que son estresantes, como por ejemplo en zona franca, en un taller por ahí, etcétera, hay una técnica que es usted, por lo menos cada 2 o 3 horas, usted se siente cansado, se siente abrumado, usted aprieta los puños con fuerza y retiene la respiración. El tiempo que usted aguante, si puede aguantar 40 segundos, 50, 30, un minuto, lo que usted aguante. Entonces, usted hace entonces esto, por lo menos cada 3 horas en su trabajo, y esto le va a ayudar a usted combatir el estrés. Esto le va a ayudar a usted sentirse menos cansado, a usted sentirse menos agobiado. Por lo que, señores, la inteligencia emocional en el área laboral es una prioridad que todo empresario, que todo emprendedor debe de poner en práctica, debe de hacer la suya para los empleados y va a tener empleados con salud mental, empleados más empoderados, capacitados, que pueden representar dignamente su empresa. Nos vamos a una pausa, ya regresamos. Esto es Delimitando, un espacio de conocimientos para crecer juntos.